irán incorporando, además de que la transmisión va a salir por el canal de YouTube de la academia. ¿Les parece? Excelente, sensacional. Me parece muy bien. Bueno, pues Quizás sería conveniente mandarles un recordatorio a nuestro colegio, doctor, para hacerles notar que te los vamos a dar. acabo de enviar, te los acabo de enviar Perdón. hace 2 minutitos, Perfecto, pero ahorita en medio de la transmisión les vuelvo a insistir. perfecto. Algunos puede ser que estén conectados en YouTube, les facilita más esa herramienta, otros pues pueden estar aquí. Pero bueno, pues vamos a iniciar si les parece bien. Sí, claro que sí. Mencionarles que vamos a grabar para poder tener la transmisión también más adelante. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes por estar aquí en la segunda sesión de las jornadas internacionales de actualización que estamos realizando en el Colegio Nacional de Profesores de Derecho Procesal, doctor Cipriano Godínez Lara, con el tema sobre la reforma constitucional al Poder Judicial. El día de hoy se encuentran con nosotros la doctora María de los Ángeles Rojano Zabalza, integrante del Poder Judicial de la Ciudad de México, a quien le agradecemos mucho que esté aquí con nosotros. También el doctor Fabián Mondragón Pedrero, el presidente de los colegios de profesores de Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM y catedrático, desde luego, de la Facultad de Derecho de la UNAM. Muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Y el doctor Alfonso Martínez Lascano, que es catedrático de la Universidad Autónoma de Chiapas y también reconocido catedrático y conferencista internacional. En unos momentos más se estará incorporando con nosotros el doctor Andrés de la Andía Canosa, nuestro exponente internacional, para poder realizar también un trabajo comparativo sobre el tema respecto de Colombia. Pues, sin más, le damos el uso de la palabra a la doctora María de los Ángeles Rojano para que inicie la sesión del día de hoy. Muchas gracias, doctora. Muy bien, al contrario, muy buenos días, tardes ya, para estar con ustedes. Es muy grato agradecerle al doctor Hugo Carrasco esta invitación, a todos los que me acompañan en la conferencia o plática que vamos a llevar a cabo, breves 10 minutos, pero que nos interesa. ¿Cuál va a ser la consecuencia de esta reforma que se está implementando dentro de nuestros ámbitos del Poder Judicial? Considero que es, además de trascendental, puede afectar no solo por la polémica que ha despertado y sobre todo la preocupación de todos nosotros. ¿Por qué? Porque es trascendental que primero estemos ubicados en la situación que nos da el estudio del derecho y sobre todo el análisis de una carrera judicial. Comentábamos con el doctor Carrasco la importancia de darle esa experiencia, esa teoría, no solo a la carrera judicial y a su trascendencia, sino también que hemos ido evaluando poco a poco puntos trascendentales, porque todos nosotros los que somos juzgadores, llámese de primera instancia, jueces en todas las materias, llámese de segunda instancia, que nosotros les decimos juzgados o juzgadores de revisión, tenemos que tener en cuenta que ya es una especialización, porque la licenciatura en Derecho, si bien es una dedicación y una constante y podemos tomar ramas u ubicaciones de materia para un estudio concreto o para un estudio, dijéramos nosotros, de rama especializada, no menos cierto es que el órgano jurisdiccional, jueces y magistrados tienen todavía una especialización mayor. Recordemos incluso nuestra escuela judicial, la escuela judicial que surgió hace más de 20 años, sin embargo, fue una institución necesaria para poder esos jueces ya en un estudio constante y práctica, estudiar el nuevo perfil que requería, no nada más de manera general, una caracterización de conocimientos y de estudios de derecho, sino también una carrera horizontal y vertical, y por qué no, como se dice ahora, la transversalidad de todas las materias. En la actualidad, un juez, decimos, es
aquel conocedor que no puede desdecirse de una sentencia o de una resolución. Tenemos que ser todólogos, y aunque suene un poco exagerado, porque somos precisamente los peritos de peritos. Entonces, se inicia la necesidad de juzgadores desde la esencia de una paz social. Esta paz que ha sido requerida y que ha sido satisfecha no solo por nuestro Poder Judicial de la Ciudad de México, sino por nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en una escala local y federal es nuestro órgano máximo, que determina no solo resoluciones e interpretación de la ley, sino también una armonización y nos hace el auxilio en una reglamentación o camino a seguir respecto de diversos estudios o inquietudes que tuviéramos de los asuntos jurídicos. Pero pareciera que estamos hablando de un confeti, no es así. Es un eslabón de cada uno de nosotros, no solo porque es el nuevo perfil del juzgador el que nos ocupa, sino que ahora ha resultado una memoria nueva que se está abatiendo y que se dice, tenemos que tener personas nuevas. Se habla de una corrupción. ¿Corrupción en qué sentido? Decimos, y me permito abrir la puerta, no tenemos oferta y demanda. Aquí solamente tenemos juzgadores y los papeles y expedientes hablan. Sí, un expediente de papel que también en este sentido se está transformando en la digitalización y en los medios que ahora tenemos como auxiliares, precisamente para evitar no solo la pérdida de bienes materiales, como pudiera ser un expediente que tuviéramos que recuperar, en donde los medios digitales es más fácil su punto de cumbre o de enaltecimiento de un expediente, en donde puede ser más rápido o podemos encontrar localización más pronta. Juicios orales. Estamos hablando de esos eslabones que tenemos. Desde el nacimiento de un juez especializado, en donde teníamos la teoría general del proceso, en donde nos daban conceptos generales y definiciones, y que en un avance constante se fue especializando. Y ahora tenemos el derecho procesal civil, mercantil, administrativo, de Estado, de amparo, e incluso en materia ecológica. Todo esto conforma una gran rama del derecho y la justicia. Pero además de ello, tenemos también al estudioso de la materia, aquel que va a sentir su digna forma de inquietud para poderse dedicar a ser juez. En ese momento encontramos la unidad no solo de la preocupación del estudio del derecho y la justicia, sino también de encontrar un camino bien ceñido y bien conformado, en donde tenga la aspiración de ser juez o magistrado y que no sea un pecado ni tampoco lo califiquen como un corrupto, sino al contrario, la motivación de encontrar la alegría de poder trabajar en lo que le agrade y de encontrar dentro de la justicia también esa realización plena. Repito, estamos hablando del individuo, estamos hablando del trabajo, estamos hablando de las diferentes ramas que en la actualidad son multifacéticas y que tiene que tener el estudioso de la materia. Pero también estamos hablando de la política de Estado, en donde ahora se nos está atacando, y así podríamos decirlo si no lo entendemos claramente. ¿Por qué? Porque hemos enaltecido la carrera judicial. Y sin embargo, ¿cuántas veces en este ámbito político ha sido, dijéramos nosotros, vilipendiada? Y se han incluido, claro, estudiosos de la materia, académicos brillantes, pero que por más experiencia que tengan, el estudio de un expediente, el análisis de una sentencia e incluso la precisión de pruebas es diferente cuando estamos en el ámbito jurisdiccional. Punto relevante también será la argumentación y la retórica, la forma de exponer nuestras ideas, un orden, principio, desarrollo y fin. Analizar estas argumentaciones y los contextos va a ser necesario. Aquellas caras que en muchas ocasiones dicen más que las palabras, aquellos gestos que robustecen la alegría de estar haciendo lo correcto o la denostación de estar obligados a realizar una práctica constante solo por determinados valores o ética o apariencias que pudieran desear los sujetos dentro de una sociedad.
No, señores, en esta ocasión el derecho, la argumentación, la retórica y sobre todo el estudio que nos conlleva en una actualidad plena, tenemos que reformarlo. Sí estoy de acuerdo, pero no reformarlo para tirar a la basura lo que tenemos bien hecho. La mirada que nosotros tengamos va a ser precisamente aquellos que merecen sapiencia, que merecen un reconocimiento desde la época antigua hasta la época actual. Claro, rediseñar la logística que nos lleva, pero esta argumentación y esta nueva visión debe de ser de avance, de evolución natural, de una nueva visión que pretende sí una complejidad de lo jurídico, pero una complejidad bien organizada, que sea generalista del derecho, pero no totalizador, que es, y claro está, una autosuficiencia plena, pero que nosotros tenemos que dar esa autosuficiencia. ¿En dónde? En el estudio del derecho. No va peleado el académico con el estudioso de la materia, tampoco el juzgador con el litigante, sino al contrario, es una hegemonía en donde todos tenemos que participar y aunque nos moleste a algunos, somos una familia, la familia del derecho, la familia de los académicos y la familia que hoy por hoy nos tiene que unir. El conjunto de todos nosotros, en donde vamos avanzando en un sentido amplio y que además tenemos la pretensión de una mejor práctica, repito, debe ser consecuencia de nuestras instituciones, baluarte de la división y de la historia y no ningunear los puntos de vista de algunos sujetos estudiosos de la materia, sino al contrario, prestar una especial atención a lo que ahora debemos de llamar la nueva cultura jurídica del mundo latino, el mundo latino, pero que no nos estorbe aquellas ideas que pudiéramos decir que no vanaglorian la historia, el ámbito de una verdadera evolución. No tenemos que reprochar las ideas de izquierda o de derecha, sino tenemos un México nuevo. Hemos nacido y hemos crecido. A pesar de las crisis, la pandemia, los abates de la historia y algunas de las excepciones de nuestras instituciones, ¿por qué no decirlo? Incluso de nuestra misma universidad, en donde muchas ocasiones, en lugar de ir a la vanguardia, han tenido apoplejía política, pero nosotros trataremos de escribir una nueva ciencia, ciencia del derecho, una tecnología, sí. Las nuevas TICs nos tienen que dar la herramienta para crecer, pero además de ello, nos debe de proporcionar informaciones sobre cuestiones difíciles, de una precisión, maestría y doctorado, pero verdaderamente admirables, y que la ayuda esmerada y eficiente de nuestro doctor Hugo Carrasco, así como de nuestro colegio, debe ser sobre todo para terminar y determinar un nuevo camino. Y por eso estamos dedicados a nuestros estudiantes, a nuestros académicos, pero principalmente a la nueva argumentación jurídica de nuestra universidad, porque es hoy y siempre la mejor de las universidades que hemos tenido y que ocupa un lugar especial en todo nuestro América, nuestro mundo y nuestra Iberoamérica. Muchas gracias. Gracias, doctor Carrasco, por permitirme hablar. Son 10 minutos y creo que se agotaron exactamente en este momento. Si alguien tuviera alguna pregunta, estamos a su disposición. Muchas gracias, doctora María de los Ángeles. Interesantes reflexiones sobre pues, las capacidades y digamos, la necesidad del conocimiento y la especialidad que se tiene para poder resolver en el mundo judicial. Hace unos días escuchaba yo que decían que pues no era necesaria tener esa experiencia ni esa carrera judicial, que bastaba con tener el título de derecho para poder ejercer la función jurisdiccional y a mí me parece que no lo es así. Coincido con usted plenamente que los jueces son en el Poder Judicial, no solamente hablo de la figura de los jueces en su amplitud, pues desde luego coincido que son peritos de peritos. Yo tenía una imagen, aquí hacer una confesión
una imagen antes de instituir el Laboratorio de Enseñanza Práctica del Derecho respecto de lo que hacían los jueces. Llevar jueces al Laboratorio de Enseñanza Práctica del Derecho, donde realizábamos este análisis con los alumnos de asuntos, me permitió ver todo lo que se hace en un juzgado, no desde el punto de vista del litigio, cuando uno llega a una audiencia y celebra una audiencia como litigante, lleva a su cliente, sino todo lo que hay de atrás en la operación. No solamente es el resolver, sino la administración y la forma en que ustedes como jueces y magistrados enseñaban a los alumnos, dividíamos a los alumnos. Eran dos formas de enseñanza diferentes. El abogado que se dedicaba con los alumnos a postular, había un profesor que tomaba a algunos alumnos y el juez o magistrado que tomaba a otros alumnos para echar a andar el juzgado. Eran dos experiencias completamente diferentes. Quise compartir esto porque desde luego que hay una alta especialización. Claro que un abogado que litiga con el tiempo puede también adquirir esa experiencia, pero es gradual. No podemos echar a la basura toda esa experiencia, ese cúmulo de experiencia que existe hoy en nuestros poderes judiciales. Muchas gracias, Su Señoría, por compartir sus reflexiones al respecto. Pues ahora le damos Muchas el uso de la palabra al doctor Fabián Mondragón Pedrero para que nos comparta su visión sobre esta reforma judicial. Ante todo, muy buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Y quiero aprovechar para felicitar, como siempre, admirar a nuestra querida doctora María de los Ángeles Rojano. Qué sensibilidad, pero qué amor al Poder Judicial, a la academia, pero ante todo a los seres humanos. Ojalá que nos siga dando esa sensibilidad porque aprendemos mucho de usted. Obvio, gracias. es un banquete para su servidor que me hayan invitado con extraordinarios exponentes y máxime que es una temática delicada. La inocencia y timidez de su servidor, una vez más, va a desarrollar algunas reflexiones. La primera de ellas es que surge una ley de la carrera judicial, que esta ley de la carrera judicial quiero entender que surge de una división de poderes, una propuesta del Poder Ejecutivo, de ese Poder Ejecutivo avalado tanto por el Ejecutivo Federal como por su Secretaria de Gobernación, se traslada al Poder Legislativo y finalmente es aprobada por el Poder Legislativo. No hablamos de hace muchos años, estamos hablando de el 21 de abril del año 2021, para que ubiquemos que son afortunadamente tanto Poder Ejecutivo como Poder Legislativo que se van desarrollando dentro de este contexto. Ahora bien, la siguiente reflexión sería, cuando se maneja jurisdicción, normalmente se expresa que es decir el derecho. Y en ese decir el derecho, originariamente lo va a tener el Estado, pero precisamente por la división de poderes recae en el Poder Judicial. Para poder decir ese derecho, tiene que tener una potestad para conocer, para resolver, para ejecutar. Y en este contexto, su medida o contenido va a ser la competencia que desde el punto de vista objetivo, territorio, materia, grado, cuantía. Entonces, acudimos al Poder Judicial y vamos a observar, lamentablemente por el tiempo y casi a lectura, algunas de las reflexiones trascendentales.
Para la carrera judicial, su finalidad, tomando en consideración el artículo 4, constituye un sistema institucional encargado de regular los procesos de ingreso, formación, promoción, evaluación del desempeño, permanencia y, en su caso, separación de los servidores públicos de carácter jurisdiccional. Y lo vinculamos para que sea muy nítido al Poder Judicial de la Federación. Entonces, nuestro primer manejo es que vamos a verificar quiénes van a regular ese proceso. Después, ¿cuál va a ser su finalidad? Garantizar la independencia, imparcialidad, idoneidad y estabilidad, tanto de las personas públicas que forman parte del Poder Judicial. Entonces, no hay la menor duda que le debemos de garantizar esa independencia e imparcialidad. Entonces, por la división de poderes. Y precisamente porque el Ejecutivo y el Legislativo nos hicieron el favor de mencionarlo, es que dejen trabajar al Poder Judicial con independencia e imparcialidad, porque es finalidad de la carrera judicial que ellos mismos nos han señalado. Pero todavía va más allá. Se debe propiciar la permanencia y superación de sus integrantes con base a el desarrollo personal mediante esa carrera judicial. Y ese sentido de identidad y permanencia en el Poder Judicial de la Federación. Reflexión. ¿Cómo puedo sentir esa identidad si no pertenezco al Poder Judicial de la Federación? Por eso le llamamos una carrera judicial. A su vez, debo de constituir la excelencia y eficacia para la impartición de justicia. ¿Cómo voy a dar esa eficacia si previamente no tengo un conocimiento tanto teórico como práctico? Pero sé que tengo mi ley de carrera judicial y sobre esta, cuando me dicen 5 años o 3 años, aún lo siento reducido, pero vamos a ver de que efectivamente se sienta cómodo la persona que quiera acudir, porque el artículo 6 dice, toda persona puede aspirar a desempeñar cargos dentro de la carrera judicial, pero cumpliendo con los requisitos que establece la norma. De repente nos dicen, vamos a ver muy brevemente esos principios de excelencia, calidad superior en el ejercicio de la actividad jurisdiccional. ¿Cómo tenemos esa calidad superior en el ejercicio de la actividad jurisdiccional independientemente de la permanencia? Creo que debe de haber un ámbito de experiencia, de conocimiento previo. Y esto ya más adelante veríamos en los concursos de oposición cómo se va logrando. Profesionalismo. Ejercer de manera responsable, seria y eficiente la función jurisdiccional. Para ello, deben de tener un conocimiento previo de esa serie de etapas para llegar a un fin y en particular cuando se resuelve o dirime una controversia. Objetividad. Fíjense aquí lo importante. Desempeñar la actividad jurisdiccional de manera clara, precisa y apegada a la realidad, frente a influencias extrañas al derecho. No quiero reflexionar que alguien me propusiera una persona y que estuviera vinculado a un partido político, porque sería extraño y entonces estaría incumpliendo con una carrera judicial que me fue propiciada para su cumplimiento tanto por el Poder Ejecutivo como por el Poder Legislativo y que debe de cumplir el Poder Judicial y entonces en su autonomía se respete el mismo.
De repente nos dicen imparcialidad. Cuando alguien me propone y por voto recaigo a esa grandísima y emocionante estructura de formar parte del Poder Judicial, ¿qué sucede de este extraño al Poder Judicial, de este tercero al Poder Judicial? ¿Le tendré que guardar la imparcialidad o me podrá afectar en mi imparcialidad? Porque cualquier evento que sea de ellos, como vino del mismo, pues me debo de excusar. ¿Por qué? Porque puedo meditar que se afectaría mi imparcialidad. Entonces no hagamos cosas buenas que pudieran ser malas. Y independencia, ya soy apolítico, no tengo nada que ver y por mis propios méritos salgo adelante. Condición esencial que debe de revestir la función jurisdiccional. Y aquí viene algo interesante. Antigüedad también me la manejan como condición esencial en la función jurisdiccional. Y entonces, qué bueno que me dio tanto ejecutivo como legislativo esta estructura. Pero pensemos de repente el perfil, antes que me mate el tiempo, de un funcionario judicial. Tiene que tener una formación jurídica integral, independencia, respeto a la defensa y protección de los derechos humanos, aptitud para identificar los contextos sociales en que se presenten casos, en los casos a su conocimiento, conocimiento de la organización y en su caso manejo del despacho judicial. Discúlpenme, el formar parte del Poder Judicial, estar adscrito a juzgado es impresionante por toda esa serie de seres humanos que están vinculados con el mismo, que como en un reloj deben de caminar. Y que quien tiene una carrera judicial formó parte de todas esas estructuras para poder también responsablemente hacer que surja este conocimiento y finalmente que tenga una trayectoria de servicio integral, pero personal intachable. Vean ustedes que estoy en un perfil bajísimo, pero y después seguiría de estos requisitos de los perfiles que debe de tener: temporalidad, manejo, cómo se deben de realizar los exámenes por oposición. Perdónenme, para llegar a un secretario de acuerdos, ya decirle un notificador, llegar a un juez de distrito, un magistrado, un ministro, la pasión, la entrega, el sacrificio al ámbito importantísimo de la propia familia para poder llegar a lo más importante. La respetabilidad a los derechos humanos y a, si fuera poco, a los principios fundamentales. Si no tengo autonomía, independencia y además experiencia y conocimiento, tendríamos un problema gravísimo en un poder judicial que por disposición de la carrera judicial que me dio el Ejecutivo y el Legislativo debe ser autónoma e independiente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fabián, por sus reflexiones en torno a los atributos y características que debe de cubrir la función jurisdiccional. Desde luego son muy importantes recordar todos estos principios para precisamente cuando estamos tratando de estructurar una legislación o cambios, hablando de esta reforma constitucional, pues no es posible dejarlos a un lado, ya que forman parte de la función intrínseca que están realizando los funcionarios judiciales. Es muy importante respetar todos estos principios, estos atributos
que deben de tener los funcionarios jurisdiccionales, porque son el punto de partida para poder realizar y ejecutar sus funciones adecuadamente. La autonomía, que no solamente versa en el punto de la elección, quién los elige, como usted menciona, sino también en las otras características que fue describiendo tan atinadamente y que nos permiten ver que una reforma de esta naturaleza, sin duda, es necesaria una reforma judicial, pero la forma y el calado, la profundidad y la especialidad con la que debe de hacerse es el cuestionamiento que tenemos hoy en día. Pues muchas gracias, doctor Fabián. Hacia el final de las ponencias abriremos el periodo para preguntas y respuestas. Le agradecemos mucho sus puntos de vista, el haberlos compartido con nosotros. Ahora es el lugar del doctor Alfonso Jaime Martínez Lascano, nuestro querido Alfonso, desde la República de Chiapas. Adelante, por favor. Gracias, doctor Hugo Carrasco Soule. Felicito y agradezco al doctor Hugo Carrasco por la iniciativa y la invitación. Después de escuchar al doctor Fabián y a su señoría María de los Ángeles, realmente hay poco que decir, pero voy a someterme al tiempo porque es un tema muy, muy complejo y abundante, ¿verdad? Y quiero empezar con una frase que el doctor Cipriano Gómez Lara mencionaba, que los abogados tenemos que transitar del paraíso de los conceptos al purgatorio de las normas para llegar al infierno de la realidad. Y yo creo que los abogados, todos los operadores jurídicos, deben ser autocríticos. Yo me pregunté, bueno, ¿en qué nivel está México en la administración de la justicia? Bueno, en el 2017 hay una organización internacional que se llama Review of Law Index, que establece parámetros para medir la calidad de los sistemas judiciales y las instituciones públicas. En este sentido, México ocupa el lugar 88 de 113. Arriba de México está El Salvador, está Colombia, está Brasil, Argentina, Uruguay, Costa Rica. Y me refiero únicamente a países latinoamericanos, porque pues el primer lugar en este ranking de mejor sistema judicial y mejor práctica y protección a los derechos humanos se encuentra en Dinamarca. En el 2023, es decir, el año pasado, se publicó por una organización que se llama World Justice Project, que también hace parámetros de medición de un ranking de la administración de la justicia, y México pues se mantiene en un lugar muy bajo. De 142 lugares tenemos el 116 y ha ido manteniéndose no solamente en el nivel del puntaje por esta organización, en niveles muy bajos, sino también tienen indicadores sobre la corrupción. Y nuevamente México en la corrupción se encuentra en el lugar 136, es decir, más abajo de 142. Y entonces es necesaria la reforma al Poder Judicial, inclusive al Poder Judicial local, desde luego. Ya se dijo, la respuesta es sí. ¿Qué temas son importantes en la reforma judicial? Pues hay una falta, de acuerdo con estos informes, de independencia e imparcialidad. Critican el sistema de designación de los jueces y magistrados. Y yo quisiera manifestar que, por ejemplo, tenemos un alto índice de nepotismo. En el Consejo de la Judicatura Federal hizo un estudio que elaboró en el 2018 y dice que de los 450 jueces y magistrados contrataron a esposas, hijos, papás, sobrinos, tíos, cuñadas y hasta suegras. 7,148 personas servidoras públicas de 31 circuitos compartían espacio laboral con algún familiar. Entonces el sistema como que no funciona de designación
y no me refiero a los ministros, porque inclusive no todos los ministros tienen carrera judicial. Y el tiempo en que dura un ministro son 15 años. Y entonces muchos ministros pues le deben, bajo el sistema que estableció en su momento Ernesto Zedillo Ponce de León, de mandar una terna al Congreso y que de esa terna pues se decidiera quién ocupara el cargo. Pues es obvio que el sistema está politizado. Y como no todos tienen carrera judicial, pues es obvio que no se respeta ni en la cúspide de, de la Suprema Corte de Justicia. Estos son números que yo no estoy inventando. No vayan a matar al mensajero, ¿no? Ahora, también vemos que hay una debilidad, según estas organizaciones, en el sistema de sanciones. Y yo lo he dicho hablando de derechos humanos. Por ejemplo, este año cumplimos 10 años que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció un criterio donde todos los jueces, si tenían un conflicto entre normas internacionales de derechos humanos o la Constitución, en cuanto, inclusive si la Constitución la protegiera menos a las personas, debería estarse a las restricciones constitucionales. Y este caso se discutió también recientemente cuando nos condenó la Corte Interamericana en el 2026, inclusive Rocío Cosío, exministro, fue perito y determinó que la jurisprudencia de la Corte Interamericana es intocable y que además, a pesar de que tenemos artículos en la Constitución, como es el arraigo penal y la prisión preventiva oficiosa, pues resulta que son intocables en el sistema nacional. Y así tenemos que en este caso, por ejemplo, son personas que estuvieron 20 años en la cárcel bajo la figura de prisión preventiva oficiosa. Y desgraciadamente, la mayoría de la gente que sufre en la cárcel son gente de escasos recursos, indígenas, gentes que viven en situación de pobreza. Hay una carga excesiva de trabajo también. Los trámites burocráticos son complejos. Desde luego hay una falta de recursos humanos capacitados. Nosotros, por ejemplo, en Chiapas, en la República de Chiapas, como dice el doctor Hugo Carrasco, pues no tenemos un sistema tecnológico como lo tiene, por ejemplo, en el estado de Nuevo León. Entonces hay una disparidad en cómo funcionan los, los juzgados, siendo que la administración de justicia debe ser igual para todos. Se habla de corrupción, se habla de sobornos, extorsiones, enriquecimiento ilícito, impunidad. Son acusaciones muy graves que la verdad es muy difícil comprobar. La metodología no dice cómo obtuvo esa información, porque fue a base de opiniones de los justiciables. En ese sentido, también vemos un problema, la falta de acceso a la justicia por los costos altos. Por ejemplo, promover un amparo, pues es caro, ¿no? Y muchas veces hay regiones donde no hay juzgados de distrito, ¿no? O muchas veces no hay tribunales colegiados de circuito, y entonces los juzgados están lejanos. Eso en sí mismo implica una discriminación. Ahora con las nuevas tecnologías tendríamos que establecer que sí se puede mejorar el servicio de justicia en México. Me estoy refiriendo específicamente al Poder Judicial de la Federación, pero si los poderes judiciales, si el Poder Judicial de la Federación está mal, por los estudios que acabo de mencionar, a veces vemos que los poderes judiciales locales no están tan bien que el Poder Judicial, inclusive partiendo de los sueldos, que ese es un tema que también creo que fue origen a esta situación que estamos hoy, porque en el tiempo del presidente Felipe Calderón se reformó el artículo 127 de la Constitución y se estableció que ningún funcionario público iba a ganar más que el presidente. Eso lo hizo el gobierno de Felipe Calderón. Es decir, tenemos que, yo creo, despolitizarnos y con datos, con observaciones, porque yo puedo decir
que la autonomía judicial no es una patente de corso. Nosotros hemos visto que ministros de la Corte en acciones de inconstitucionalidad, a pesar de que la norma dice que no lo deben de hacer, suspenden la aplicación. El tema en general es muy complejo. Lo interesante también es que pocos debates anteriores a este han tenido tanta importancia. Recuerdo en el sexenio de Zedillo, de Ernesto Zedillo, pues lo decía el profesor Gutiérrez y González, el presidente le dio un golpe de Estado al Poder Judicial, porque de repente todos los ministros fueron cesados prácticamente y la Corte cambió con nuevos ministros. Entonces la experiencia nos enseña que no es claro y oscuro, sino que hay matices. Creo que el hecho de que estemos discutiendo el día de hoy ya es un triunfo. Ahora, no todo lo que está en la propuesta, desde luego, es bueno, pero yo creo que podemos discutirlo, analizarlo. Muchas veces en los foros, pues no intervienen realmente académicos en su minoría o investigadores. Creo que los jueces sí pueden y sí deberían de intervenir, pero también habríamos de un conflicto de intereses, como cuando mandaron la iniciativa para reducir los salarios a una ley y los jueces pues conocieron a través del amparo y de la acción de constitucionalidad cuando ellos tenían interés jurídico. Por eso el sistema es complejo, creo que habría que pensar en algunas respuestas nuevas a estos problemas tan graves que hay que reconocerlo. Los abogados estamos en deuda con la sociedad porque no vivimos en un país donde impere la justicia pronta y expedita, como nos lo dice nuestro artículo 17 constitucional. Claro que los abogados tenemos que tener participación, claro que los jueces tienen que estar mejor capacitados, claro que tenemos que proteger derechos humanos, claro que tenemos que despolitizar el acceso al Poder Judicial para pertenecer y para mantenerse, pero sí tenemos que ser autocríticos. Bueno, yo creo que ya me pasé el tiempo. Disculpen. Gracias. Muchas gracias, doctor Alfonso, por sus reflexiones. Creo que también es muy importante tener ese golpe de realidad con los datos y las estadísticas que nos permiten también tener un enfoque sobre la necesidad de esta reforma al Poder Judicial y los cambios que son necesarios. Creo, y lo vuelvo a insistir, como lo mencioné hace rato, el tema me parece que no es si hay o no necesidad de una reforma judicial. El tema es cómo, con qué profundidad y con qué balances de poder se genera. Que recordemos que una de las funciones también del Poder Judicial en cuanto a estructura del Estado mexicano es ser un peso de contrapesos. Y ese tipo de circunstancias no las podemos comprometer y hay, desde mi perspectiva, condiciones que pueden propiciar que se pierda ese sistema, ese balance de pesos y contrapesos que es muy importante. Pues me parece que los puntos de vista están ahí fijados, son complementarios también a los que tuvimos en la primera sesión la semana pasada y que tendremos el siguiente viernes. Pues abro el micrófono para ver si tienen preguntas a nuestros expositores. Doctor, si no tuviéramos preguntas, yo quisiera a nuestro público nosotros hacerle unas preguntas. Adelante, adelante. El foro es de ustedes y ustedes pueden proponer también cómo llevarlo a cabo. Adelante, por favor. A ver, creo que la doctora Marta quiere hacer uso de la palabra. Adelante, y si no, después ya. Los está felicitando, los está felicitando. Muchas Ahorita gracias. vemos si llegan más preguntas. Adelante, doctora.
Muy bien. Bueno, yo quisiera hacerle una pregunta a nuestro público en general. Uno, ¿consideran que es viable o, en su caso, pertinente la elección de los jueces mediante el voto popular? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿consideran, porque todos tenemos familia de abogados, consideran que es inóptimo o no óptimo, de acuerdo a nuestro lenguaje, que nuestros hijos sigan la misma carrera que los padres? Y tres, si bien es cierto, la estadística judicial marca resultados, cuantía, esto es, resultados cualitativos y cuantitativos, se ha clasificado debidamente la diferencia entre el orden federal y el local, o como una partitura general, nos han considerado a los juzgadores de la Ciudad de México dentro del resultado de las estadísticas del Fuero Federal. Esas serían mis tres preguntas para nuestro público en general y para los mismos expositores que estamos aquí reunidos en esta pequeña réplica o comentarios. Gracias, doctor. Adelante, doctor Fabián. Interesantísimas las preguntas formuladas por doña María de los Ángeles y qué bueno que a mí no me toca responder, sino al público en general. A mi vez, generaría dos reflexiones adicionales que debemos concientizar con el público en general. La primera de ellas es que dicen que no funciona adecuadamente el Poder Judicial, pero los incentivos económicos que se aportan para el Poder Judicial son los adecuados, y estos, ¿quiénes los determinan en este momento? No tengo nada, al contrario, a mí me encanta la división de poderes, pero tiene que ver el Ejecutivo y el Legislativo. Entonces ahí, ¿cómo le hago para que pueda impartir justicia si no tengo los medios económicos correspondientes? Pero vean la belleza de la legislación. Conste, no critico. Qué bueno que ya en algunas partes, no quiero decir la Ciudad de México que va a entrar en diciembre, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Pero en 2027, si no hay las infraestructuras necesarias para que pueda operar el código, de todas maneras opera. Qué belleza, Así. ¿no? Es una belleza, ¿eh? Y le vamos a imputar al Poder Judicial. Segundo, que hay reflexiones hacia el exterior de que debemos de cuidar y no dejarnos influir en las mismas. Se establece que hay corrupción, discúlpenme, a lo mejor yo tengo una suerte extraordinaria, pero quizás en 50 años de litigio no me ha tocado corrupción. Es una maravilla. Y cuando bromeo y digo, oigan, si hubiera corrupción serían multimillonarios nuestros señores jueces. Y si ustedes supieran las condiciones, términos y adicionalmente el desgaste que tienen personal de llevar a casa chamba y las horas de que no se les aplican para sus ingresos, yo les diría, se les paga poco, afectan a sus familias y al contrario, aplaudirles y decirles que con las capacidades económicas que se les dan es un agradecerles esa entrega humanitaria en beneficio de la impartición de justicia. Piénsenlo y no se dejen llevar por esas expresiones que cuando alguien pierde, ¿qué es lo primero que dice? Es que se vendió el juez. No es cierto, de verdad no es cierto. Puedo no coincidir con la autoridad. Me han golpeado, he golpeado desde el punto de vista procesal, pero hay que aprender de todo ese conocimiento, de esa entrega del órgano jurisdiccional. Y concluiré, tercero, parece que es un delito que tengan una carrera judicial y que lleguen a determinada edad, ya les quiero decir, gracias. En fin, estas son reflexiones ya no de un integrante del poder jurisdiccional, no, de un académico
y de un litigante que ha vivido y que se siente con el compromiso de decir, no me atreví a formar parte del Poder Jurisdiccional porque era una entrega absoluta y sentía que perdía parte de mi familia. Perdón por esta reflexión. Gracias. Al Muchas contrario, gracias, doctor, doctor. muchísimas gracias. Bueno, Antes Perdón. de cederle la palabra a Alfonso, nada más quiero mencionar el comentario que nos hace Marta Camarena. Ella dice que considera que no debe ser por voto popular la elección de los jueces. Nuestros hijos, contestando la pregunta que hacía la doctora Rojano, dice, nuestros hijos deben de decidir de manera libre su profesión porque es la elección de vida de ellos y les felicita nuevamente por sus excelentes participaciones. Y por último, menciona que ella se inclina por la existencia de una carrera judicial. Doctor Alfonso, adelante, por favor. bueno, eh, yo estoy completamente de acuerdo en que debe existir una carrera judicial, eso es obvio, pero también manifesté que no todos los jueces que llegan, inclusive los magistrados, generalmente son políticos que han ocupado un cargo y que llegan a dañar la administración de la justicia. Ahí es donde vemos que sufre una situación la independencia judicial. Desde luego, los sueldos que se generan, que se pagan en la federación, no tienen comparación con los sueldos que se pagan en el Poder Judicial local. Eh, eh, cuando yo soy muy crítico y a veces se puede malinterpretar lo que estoy diciendo, pero inclusive en foros yo he reiterado que los primeros que deben de estar protegidos son los jueces. Por ejemplo, ahorita que dice el doctor Fabián, resulta que aquí en Chiapas, pues termina un juez toda una carrera judicial, empezó desde actuario judicial y yo, juez, no pudo llegar a ser magistrado. ¿Y qué pasó? No tiene una pensión por jubilación porque no tiene una seguridad social adecuada, prevista para los juzgadores, por lo menos en el estado de Chiapas. Entonces, también hay que ver que no están bien pagados. Y eso hace que si hablamos de los jueces, pues los demás asistentes también sufren como los proyectistas. Y yo desgraciadamente, estimado doctor Fabián Mondragón y queridos colegas, eh, yo puedo decir que en Chiapas sí hay corrupción y desgraciadamente lo veo de esta forma. Quizás no puedo decir que dádivas, ¿no? Pero sí puedo decir a través de tráfico de influencias. Porque inclusive los mismos justiciables me dicen, oiga, licenciado, síguese que me encontré a un abogado o un familiar y me dice que vaya a hablar con el presidente del tribunal, que para que salga mi caso más rápido. Y se van. Yo no les puedo decir que no. Se van, hacen antesala, reciben y a veces hasta piden el expediente para revisarlo. Y yo le digo al quien lo está revisando, oye, ¿y la autonomía judicial? ¿O le vas a decir al juez cómo va a resolver? Si lo que queremos es que se resuelva pronto el asunto, el hecho que se vaya a esta instancia para procesar hace que no se cumplan con los plazos. Y algo también que es muy importante, yo no sé si pasa en la Ciudad de México o en otra parte del país. Y yo he promovido amparos. ¿Por qué? Porque en vacaciones todo el Poder Judicial del Fuero Común se va de vacaciones, todo. Solamente quedan guardias en los juzgados penales. Pero el Código de Procedimientos Civiles desde hace mucho tiempo dice, tratándose de alimentos, tratándose de cuestiones de garantía a la protección familiar, no hay días ni horas inhábiles. Entonces, a veces hemos presentado juicios de alimentos para que nos den la pensión provisional y resulta que se van de vacaciones y no lo resuelven en el término. Hemos presentado amparos y cuando
contestan con el informe de justificación, ah, que se quede sin efectos ya el amparo, que se sobresea, porque ya cambió la situación jurídica, ya estamos trabajando ahora sí. A pesar de que hay una confesión, en el estado de Querétaro sí hay guardias en materia familiar. A veces en tiempo de vacaciones, por ejemplo en diciembre, que yo creo que son muy conflictivos emocionalmente para la familia, deberíamos tener ahí la participación de esos juzgados que quizás antes no era necesario, pero que estén de guardia. Y lo vimos ahora durante la pandemia. Lo que más se incrementó fue la violencia familiar. Es decir, hay muchas cosas por analizar. Gracias, muy amables. Muchas gracias, doctor Alfonso. Creo que lo más rico de este tipo de sesiones es precisamente escuchar los distintos puntos de vista y hasta cierto punto puede haber cierta polémica porque pues una reforma de esta naturaleza dicen que cada quien habla como le fue en la feria también, ¿no? Entonces, creo que eso es lo rico de saber cuáles son las posiciones que les ha pasado a los distintos operadores jurídicos desde distintas perspectivas, porque una reforma judicial no es solamente hablar de una reforma estructural, me parece, por lo que hemos hablado aquí, en cuanto al tema de los jueces, sino también de los operadores jurídicos que estamos inmersos en ese foro y que formamos parte. La corrupción, el tema que ha surgido aquí sobre la corrupción, de si la hay o no la hay, pues no es un tema de estructura, me parece, del poder judicial, sino me parece que es un tema de cultura jurídica, de ética y de cultura en la sociedad, no solamente de los operadores, sino como lo mencionaba Alfonso, trasciende a los que estamos asesorando en muchas ocasiones y los propios clientes van tomando sus decisiones de las cuales podemos estar o no de acuerdo, pero tampoco podemos controlarlos. Regresando un poco a la pregunta inicial, antes de cederle la palabra a la doctora Anselma, de la doctora María de los Ángeles, en el sentido de si nuestros hijos deben o no seguir la carrera. Bueno, el propio Couture lo mencionaba, si nos sentimos orgullosos de nuestra profesión, pues es muy digno el recomendar nuestra profesión. En mi caso, ustedes saben que tengo una familia en donde todos somos abogados, y siempre se ha cuidado, tres de ellos en el Poder Judicial, y siempre se ha cuidado esa autonomía, ese respeto, inclusive en el ámbito familiar evitamos platicar temas que pudieran pues generar alguna suspicacia. Entonces, es un tema de cultura, me parece que ahí están las estadísticas, que si son, no digo si son verdaderas y allí están, pues habrá que ver cuáles son los cauces que tenemos que ajustar para que eso deje de generarse. Lanzo también yo una pregunta, ¿corrupción no sería también el ocupar un cargo sin tener la experiencia, sin tener las capacidades, aceptarlo? Al igual que el doctor Fabián, que mencionó que él se inclinó por no seguir una carrera judicial, cuando yo estaba estudiando la carrera en la Facultad de Derecho, uno de mis sueños era formar parte del Poder Judicial. Les cuento una anécdota rápidamente, bajando de allá de la torre que se conocía como de arrendamiento inmobiliario, y llevaba yo una gabardina, estaba lloviendo, y iba bajando las escaleras y de pronto alguien me frena, tenía yo que 24 años, 25 años, y me frena y me dice, abogado, abogado, me parece que usted debería de seguir la carrera judicial y ser ministro. Tiene la fachada para ser ministro. Obviamente a esa edad uno se vuela y teniendo esos sueños, pero en realidad la carrera judicial necesita de mucho carácter, de mucha entrega. Uno no le corre a eso porque pues, somos apasionados por el derecho, pero sí se necesitan diversas habilidades que deben de reconocerse y deben de perseguirse en esa carrera judicial.
Desde luego, una reforma es importante, siempre fortalecer al Poder Judicial. Nos dirá, yo le he oído frases a Alfonso en el sentido de que cuando un pueblo no tiene justicia, está a un paso de levantarse en armas, ya no tiene nada que perder. Por lo tanto, es muy importante el buscar esta carrera judicial. Y desde mi perspectiva, yo creo que el Poder Judicial debería de autorregularse, debería de evitar, yo coincido contigo, Alfonso, que esa elección de ministros con una terna es totalmente politizada y que muchas veces llegan personas que no tienen el conocimiento, las capacidades, las habilidades y la disposición de aprender ni siquiera. Eso es lo más delicado. Llegan con la intención de imponerse, creyendo que se tiene la fuerza para tomar cualquier tipo de decisión. A mí me parece que esa terna ni siquiera debería de existir, se debería de dejar en poder o en manos del Poder Judicial la selección, la capacitación y la formación de sus jueces. No deberían de intervenir bajo ningún mecanismo, ni directa ni indirecta, porque la terna interviene en los dos poderes, el Congreso a través del Senado y el presidente de la República. La última elección fue ya ni siquiera el poder ejecutivo como tal, sino personalmente se instaló a una ministra por voluntad de una persona. Eh, y miren lo más delicado, él ya no quiso ni siquiera compartir la selección, el presidente de la República, con los mismos integrantes del poder que podía seleccionarlos en una terna, sino que hizo todo lo posible para que fuera una elección directa. Más politizado no puede estar. Entonces a mí me parece que sí debemos de sacar al Poder Ejecutivo y al Congreso de la Unión, al Senado de la República, del proceso de selección de los jueces y dejar en el Poder Judicial la selección, formación, capacitación y sanción de sus integrantes. Doctora Anselma, por favor. Muy buenas tardes, vengan todos ustedes. Les agradezco mucho la oportunidad, pero antes quiero felicitar a los doctores, compañeros, miembros de este colegio por su brillante participación. Y también les ruego me dispensen porque la cámara que tengo no está funcionando, por eso no la puedo encender. Pero bueno, quiero comentar solamente brevemente por cuanto hace a la elección de jueces. Efectivamente, la elección de jueces es una figura alejada de nuestro medio porque pues tenemos la ley de la carrera judicial y por lo tanto pues no sería conveniente porque el INE es decir, no llevaría a ningún éxito la elección de jueces, magistrados y ministros. Ministros probablemente, pero de jueces no, porque como es por circuitos, serían muchísimas las boletas para poder elegir y muchas casillas. El ex ministro José Ramón Cosío hizo un análisis y un conteo de los números de boletas y la cuantía también mejor dicho, el número de jueces sería de 500 y tantos jueces, 500 y tantos boletas y euros. Entonces, ¿a dónde iríamos? Ese camino de plano no, y por una razón, porque los jueces son profesionales técnicos, no son políticos. Esa es una cuestión. Y en cuanto a la primera pregunta, la segunda pregunta en cuanto a nuestros hijos, si recomendaríamos la profesión, obviamente que sí la recomendaríamos. Sin embargo, pues tenemos todavía una gran oportunidad de seguir incentivando y pues orientando y apoyando a los estudiantes para que se enamoren de la carrera, para que sigan su instrucción y hacerles patente pues que
La sociedad está en espera de los nuevos jueces, de los mejores jueces, de los jueces del mañana, que estas generaciones tienen que irse preparando mucho más y nosotros como profesores ponerle mucho mayor empeño en su formación, ¿no? Y pues bueno, lo que pasa es que desafortunadamente, pues un poco número de abogados pues han dado al traste de nuestra profesión y ahora vemos que estamos en la mira de toda la sociedad, viendo el trabajo no de los jueces, sino que del abogado en concreto. El abogado es el que va a ser juez, el que va a ser magistrado, el que va a ser ministerio público. Entonces, por eso la sociedad está observando a los abogados y a ellos son a quienes los atacan mucho más. Y por eso es que digo que tenemos que redoblar nuestro empeño y pues nuestro gusto, nuestra pasión por la formación de las generaciones futuras, que obviamente pues será pues el remanso, será lo que vendrá a futuro, ¿no? Y pues bueno, recordando al maestro Gómez Lara, que es quien nos fue instruyendo en esta área académica, él inclusive decía que cuando explicáramos las lecciones, cuando estuviésemos dando ejemplos, que esto de la corrupción y esto de que yo hice lo blanco en negro, o esto parece que de esta manera sucedió, que las cuestiones pues de falta de ética o de falta de cuidado en los asuntos, eso no se debería decir a los alumnos ni por ejemplo. Es decir, nosotros tenemos que enseñar la norma como es y, y pues no decirle a los muchachos lo malo que hay dentro de eso, ¿no? Porque lo va a conocer, sí lo va a conocer cuando en la vida, en la vida profesional, si acaso le toca una situación así, pero que vaya que la formación de los muchachos sea limpia, que sea pues con una formación ética, con un incentivo de darles el mayor apoyo para que puedan ellos conocer la práctica, puedan conocer la ley, la sepan interpretar, ¿no? Y lo que sí recuerdo un poco también que nos decían los profesores, nuestros maestros, que un juez del orden común, pues sí sabemos bien que hay muchísimos asuntos, muchísimo trabajo, pero el Poder Judicial, esto ya lo digo aquí de mi corazón, de Anselma, de la voz de Anselma, que pues el Poder Judicial es el que tiene el mayor, Poder Judicial Federal tiene el mayor incentivo económico. Pero la gran cantidad de asuntos, como los mercantiles, que le correspondería al Poder Judicial Federal, lo tienen los locales. Y entonces ahí es donde está la gran diferencia, ¿no? Yo sí hago el trabajo y mi sueldo pues no es tan como quisiéramos, ¿verdad? Bueno, pues ese sería mi comentario y también preguntar, creo que sí sé que hay guardias en materia familiar, no solamente en el penal, sino también en juzgados familiares, ¿no? Gracias, compañeros. Hasta luego. Gracias, doctora, por sus reflexiones. Ahorita le vuelvo a ceder la palabra a la doctora María de los Ángeles. Me Gracias. gustaría añadir a esa complejidad de seleccionar a los miembros del Poder Judicial a través del voto popular, no solo es la complejidad de que una persona tenga en sus manos 500 boletas para poder seleccionar a los jueces. Estamos hablando, si entendí bien y proyectando los números, entendería que una sola persona tendría que elegir alrededor de 500 jueces.
Si nos hacemos bolas en una elección federal como la pasada, en donde teníamos 10, 12 boletas y no tenemos la profundidad de saber quiénes son los que están en esas 12 boletas, imagínense el poner la responsabilidad en los ciudadanos de 500 boletas. La inversión que se puede generar para realizar una elección de esa naturaleza debería destinarse para el Poder Judicial, para toda la parte de instrumentación de las TICs, de las nuevas tecnologías, en capacitación en nuevas tecnologías, que creo que es el lugar donde podemos hacer cambios sustanciales. Más adelante traeremos a jueces y magistrados de Brasil que ya están aplicando la inteligencia artificial de manera segura, de manera responsable para la toma de decisiones, no dejándolo a la inteligencia artificial, sino utilizándola como una herramienta para poder acelerar los procesos y llegar a conclusiones. Tendremos un foro que me parece que también puede generar algo de polémica, pero es ahí en donde creo que debemos de mirar para hacer los cambios. No en cuanto a la selección y formación de jueces, que me parece ya hay una tarea muy importante. Desde luego, puede ser que no todo funcione bien, puede ser que no vamos a cerrar los ojos, que si haya corrupción, que como dice el doctor Fabián, qué bueno que no nos haya tocado en toda nuestra vida profesional, pero no podemos ser también cerrar los ojos y decir no existe. Se tiene que perseguir, se tiene que enjuiciar y se tienen que enficar las responsabilidades. Pero no porque, digamos, lo voy a poner de esta manera, en el Poder Ejecutivo, el tema que hubo de Segalmex, una persona, entonces por esa persona, absolutamente todo el Poder Ejecutivo, incluido el presidente de la República, es corrupto y hay que hacer una reforma para quitarlo, moverlo a todo el Poder Judicial por una persona o un conjunto de personas. No, hay los mecanismos, me parece que existen, también hay que fortalecerlos, hay que darles más autonomía y más fortaleza para que se persigan esas acciones delictuosas. Y como último comentario a esa complejidad de la selección a través del voto, creo que se abriría la puerta para que existan los narcojueces. No quiere decir que hoy en día no sea un problema y que estén infiltrados algunos juzgados. Eso no quiere decir que también voy a cerrar los ojos y decir no hay una mancha en ese aspecto. Si la hay que perseguirla, hay que enjuiciarlos y hay que sancionarlos. Pero el abrir a voto popular se abre la puerta para que lleguen como jueces personas vinculadas o impuestas directamente por el poder del narcotráfico. Me parece que en cualquiera de los casos una selección por voto popular no debiera de ser el mecanismo. Podemos discutir todo lo demás, desde luego, cómo seleccionar, pero desde mi perspectiva ofrece mayores riesgos que beneficios. Doctora Rojano, adelante. Bien, bien, muy buenas apreciaciones de todos, aportaciones. Agradezco a la maestra Anselma su participación, a la maestra Marta por sus felicitaciones. No se diga al doctor Fabián Mondragón, y tiene de verdad una satisfacción plena el hecho de trabajar tantos años con tanta admiración y que además precisamente él dé cuenta de un reconocimiento que no hay corrupción. ¿Por qué? Yo lo decía, la ley de la oferta y la demanda, desgraciadamente, quien oferta es quien también va propiciando una corrupción irregular. Después de ello, no me queda más que decir, derechos humanos es muy importante, pero hagámoslo notar permanente, no nada más en Chiapas. Tenemos en norte las muertas de Juárez, tenemos en Oaxaca, tenemos aquí en Guerrero. ¿A quién tenemos? Pues a la desaparición de los 43. No vamos nada más en un sentido, vamos en toda nuestra República Mexicana y tenemos que proteger a todos nuestros ciudadanos. Y derechos humanos no tiene que tener lentes especiales, sino tiene que tener los ojos bien abiertos para especificar esos errores y omisiones que hay, no de nuestro Poder Judicial, porque ahí estamos muy ciertos que es el poder en su máxima extensión, el que está mal controlando la cuestión que se da. La división de poderes es enaltecedora.
Tenemos poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y me permito decir, generalmente cuando hay conflictos entre los dos poderes, nuestro poder judicial es el que marca la pauta y da dirigencia para conducirnos adecuadamente. Y la elección de los jueces, aquí es donde más me preocupa. Yo soy y me siento satisfactoriamente magistrada de esos 10 que llegamos por examen. Y no solo examen de conocimiento, sino también examen de capacitación, incluso la certificación que se tuvo que hacer y el polígrafo, que fue muy desgastante. Exámenes exhaustivos, que llegamos 10, de 30 o más, que se hizo una selección de los, podría de ser mediante soberbia y dejando a un lado esa cuestión calificada así, pero se seleccionó a los mejores jueces y de esos solamente llegaron 10. ¿Por qué no seguir haciendo esa selección? Fue grave, fue incluso atacante a nuestras propias dignidades humanas. Sin embargo, satisfactoriamente podemos ponernos el premio de que lo hicimos y lo logramos. En ese sentido también voy en esa condición y por eso hablaba del fuero federal y el fuero local. No nos pueden tamizar de la misma forma. No podemos criticar a un ámbito del otro. Sin embargo, sí podemos armonizar nuestro trabajo. Y además, aquí como corolario, ya lo dijo la maestra Anselma, cada poder judicial puede ayudarnos y ahora con el Código Nacional vamos a tener que caminar uniformemente. Y yo no sé por qué en el estado de Chiapas no tengan jueces asignados de manera permanente cuando están de vacaciones. ¿Por qué? Porque nosotros en materia penal, familiar e incluso la civil tenemos que tener guardias específicas para cuando se presenten estos asuntos. Entonces es una cuestión estatal que podrían resolver con una petición, porque si en la Ciudad de México los tenemos permanentemente y en otros estados que han presentado problemas lo han tenido, podría ser una cuestión interestatal la que podrían ellos solicitar. Segundo punto, y nada más para terminar, creo, y qué buena respuesta tenemos, la selección de los jueces debe de ser especial. Y qué mejor juez que los mismos jueces que califiquen. Y el mejor juez por su casa empieza. En ese sentido, tendríamos que seleccionar a los mejores y que los mejores califiquen a los que siguen. Y el Consejo de la Judicatura, que ve no solo administración, vigilancia y en su caso disciplina, sino también premios y también becas y también motivaciones, trabaje a la par. Y que además, así como tenemos un Consejo de la Judicatura, ¿por qué no tenemos un Consejo de la Legislatura que vigilara el trabajo de los legisladores? ¿Y por qué no tenemos un consejo del Ejecutivo que vea la variabilidad y buena, dijéramos, cumplimiento de la obligación del Poder Ejecutivo en toda la extensión y gama que tiene? ¿Por qué no? ¿Por qué la vigilancia solo del Poder Judicial? Si todos pudiéramos ser objeto de esos lentes que hablaba yo de derechos humanos, que podrían abrirse mejor los ojos y no solamente mediante un lente especial. Doctor Carrasco, como siempre, nuestro colegio va a la vanguardia. Yo me siento feliz de pertenecer a nuestro grupo y de ser punto marcado de esa ápice que usted está haciendo de crecimiento de cada día y que lo hagamos. Y lo único que critico es que traigamos maestros de Brasil. Qué bueno que enriquezcan nuestro colegio, pero aquí en México y aquí en nuestra nación, y sobre todo que es más grande, tenemos gente valiosa. Y las TICs, como usted lo dijo, que sean una herramienta, pero que no desplacen al ser humano. El ser humano debe ser juzgado por otro que comprenda sus oportunidades, sus fortalezas, pero también sus debilidades y errores. Gracias, doctor. Y gracias a todos ustedes que me acompañaron. Gracias, doctora, por sus comentarios. Solo matizo, el traer la visión extranjera no es para enaltecerla, sino para hacer el trabajo comparativo. Desde luego, en ese foro no estaría yo pensando en solo traer a gente de Brasil, sino de otros países, e inclusive, desde luego, para poder matizar con lo que está sucediendo en algunos poderes judiciales en México, que ya están también a la vanguardia. Qué bueno que hace el comentario para que no se quede en el entendido de que es solamente mirar hacia afuera, sino traer la visión de afuera para compararla e impulsar lo que se está haciendo también en México. Agradezco sus palabras, siempre sus comentarios son muy importantes para poder seguirnos moviendo.
Más adelante cerraremos esta transmisión y al colegio les enviaré el vínculo para todos aquellos que no pudieron asistir, para que puedan estar también conectados a través del canal de YouTube que tenemos las grabaciones y que las podamos seguir difundiendo para poder seguir trabajando en la difusión de la cultura. Alfonso, adelante. Sí, gracias, muy amable. Algo también que es importante, yo creo que no se piensa igual en en las diferentes regiones del país, ¿no? Tener un código nacional de cualquier materia automáticamente aniquila el federalismo, porque hay facultades que son de los congresos locales. Tanto la materia penal, ahora la materia civil y familiar se están haciendo de carácter federal, la procesal. Y esto es muy importante porque resulta que no todos somos iguales. Por ejemplo, aquí en Chiapas hay jueces de conciliación y paz en materia indígena. Esto no lo toman en cuenta. Es decir, están Sí hay, midiendo como sí si hay. fuera, sí, pero no tiene la experiencia, sí me refiero, no tiene la experiencia porque ya lo leí, no estoy hablando nada más por hablar, no se puede homologar, no es lo mismo. Por ejemplo, en Chiapas, mi querida jueza, en Chiapas, ¿usted sabe cuántos grupos indígenas hay? ¿Cuántas lenguas se hablan Sí, aparte del claro que español? sí, maestro. Y me permito decirle que por eso Se tenemos hablan 12, usos y costumbres. pero se hablan 12 dialectos o 12 idiomas. Y Claro, cada región tiene sus particularidades. le Y diría, Oaxaca recuerden, tiene más. bueno, tiene 540 municipios, es obvio que tiene más, pero son los estados que más población originaria o descendientes tiene. Inclusive, aquí tenemos una cuestión también que es muy importante en cuanto al diseño. Dice la Constitución que cualquier reforma que afecte a las poblaciones originarias tiene que haber una consulta, inclusive previa e informada, inclusive para designar los presupuestos. ¿Ustedes creen que se cumplieron con Sí, ese maestro. Me procedimiento? permito decirle que incluso se tomaron formas incluyentes, como en Canadá, con esos grupos originarios, tribus, que en su caso, en lugar de jueces, tienen hasta chamanes. Se tomó formación, por eso se hablan de usos y costumbres y el respeto que debe de ser hacia esos grupos originales. Y el Código Nacional, claro que se consideró y se respetó precisamente esas condiciones de los grupos vulnerables y Pues de los gracias diferentes estratos que hay. a estos intercambios de puntos de vista, me parece que pueden salir temas que nos pueden enriquecer más con miras a ese código nacional. Hay visiones siempre encontradas, como lo podemos ver en esta ocasión, con dos distinguidos miembros del colegio, pero eso siempre es con la finalidad de seguir enriqueciendo lo que vamos trabajando y yo no tenía idea de que pudiera generarse un conflicto en esta naturaleza o de esta naturaleza, y con este intercambio que estamos viendo, anoto como tema importante en los diálogos que tendremos más adelante sobre el Código Nacional, el tema de los usos y costumbres y todo lo que está mencionando el doctor Alfonso, que sin duda, el país es muy rico en cuanto a las regiones, a las culturas que existen y es muy importante seguir respetándolo. El punto de vista que Alfonso menciona sobre la federalización de estas materias que pues han estado de toda la vida desde la formación del Estado mexicano como Estado mexicano en el ámbito. ¿Ya se fue? Creo que se perdió la señal del doctor. Pero aquí estamos. No hay debate. Al contrario, es No, no, enriquecimiento. no. Yo quiero decirles que es obvio, por ejemplo, yo fui al Poder Judicial
la sede del Monterrey, de Nuevo León. Sí. Y la verdad, yo me llevé una impresión muy grata porque está más limpia que un hospital, las instalaciones. Y yo desde Chiapas llevo asuntos en la ciudad de Monterrey a través de los juzgados virtuales. Entonces, son unas diferencias abismales. A eso me refiero, sobre todo, estimada doctora, maestra, querida, porque además una de las No, no. demandas, dice una de las demandas, y allá hablábamos de juzgados familiares o juzgados civiles o penales, aquí tenemos universidades donde hay población indígena que egresa, Sí. pero ¿sabe qué? No los nombran jueces. Entonces, esos jueces que saben el dialecto, porque aparte, el idioma es muy diferente. Es Sí, muy también diferente. es Por cierto. ejemplo, algo que me llamó la atención es que se dice que los indígenas prehispánicos no tenían dioses. Y todo lo contrario, No tenían dioses porque lo que hacían era describir la naturaleza. también es cierto. Es decir, dioses, o lo que le llamamos dioses nosotros con la cultura occidental, pues es el dios del sol, el dios de la lluvia, pero lo que ellos hacían era describir la naturaleza, no Sí. que tuvieran algún poder extraterrenal. Bueno, ya regresó el doctor Hugo Carrasco. Ya nos Perdón, pusimos de acuerdo, doctor Carrasco, como siempre. Ya. El Nuestro entonces colegio, el el que moderador estaba es generando las discrepancias era yo. Me habían dado, entonces. no, al No, al revés, contrario. estoy muy orgulloso de este tipo de intercambios porque no se trata solamente de ir en un colegio, no se trata de ir en una línea, sino de absorber todas las posiciones, el verlos interactuar de manera respetuosa, con cariño y con la admiración que yo entiendo es recíproca. Así es. Enaltece mucho al colegio y yo les agradezco porque esto enciende las mentes. Recuerdo mucho lo que hacíamos en el laboratorio cuando los alumnos veían las primeras audiencias en donde sus dos profesores entraban en conflicto y le decían al alumno, no hace esto, que el juez no te impida entrar a la audiencia aunque llegaste tarde, aquí el código, y entonces veían cómo todo en la vida jurídica es opinable, siempre con respeto, siempre con la mano en la misma ley, aunque diga alguna cosa, y le estemos leyendo, pues es sujeta a interpretación y me parece que eso nos enriquece. La verdad ha sido una sesión muy fructífera desde mi perspectiva. He aprendido mucho, como siempre, de ustedes, del doctor Fabián, del doctor Alfonso, de la doctora María de los Ángeles, que también, dicho sea de paso, hace unas semanas nos provocó diciendo, bueno, hagamos este foro y pues gracias a que nos provocó estamos aquí. Y esto que también sirva para todos los integrantes del colegio, si tienen alguna idea, algún tema, conferencias, presentaciones de libro, por favor, háganmelo saber para que utilicemos los medios que tenemos para difundir la cultura y seguir fortaleciendo el foro jurídico. Pues a todos los que asistieron, a nuestros expositores de lujo del día de hoy, doctor Fabián, doctor Alfonso, doctora María de los Ángeles, mi gratitud por haber participado en esta convocatoria y los esperamos la próxima semana en la tercera sesión que tendremos sobre la reforma constitucional al Poder Judicial. Muchas gracias. Al contrario, buenas tardes. Hasta Gracias pronto. a todos. Bye. Saludos a Angie. Bye. Nos vemos.